Está con nosotros nuevamente un colaborador a quien le doy la bienvenida nuevamente, Sergio Pascual. Gracias por estar con nosotros vía Zoom. Entiendo que estás en Colombia todavía. Sergio, ¿dónde estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Claudia? Sí, estoy en Bogotá todavía. La verdad que es un placer enorme poder estar con vosotros un día como hoy. De verdad, un placer. Es un placer para nosotros también. Sergio Pascual, antropólogo, miembro del Consejo Ejecutivo de CELAC, ha colaborado, lo saben quienes nos siguen en estos programas, ha colaborado en misiones de observación electoral y trabajos de diseño y análisis demoscópico en Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, español de nacimiento, pero creo que ya lo podemos bautizar latinoamericano porque está siguiendo mucho lo que está sucediendo en nuestros países y lo que está sucediendo en Colombia. Finalmente tenemos el resultado de esta segunda vuelta. Habían dudas. Yo hasta bien entrada la tarde dudaba porque hay una resistencia a la izquierda, en parte por la violencia, por esta larga historia de las guerrillas en Colombia que han derivado también en violencia, que en algún momento se han cruzado con el narcotráfico, también como las derechas. Colombia ha sido atravesada de manera transversal por el narcotráfico y la violencia, y eso ha despertado mucha oposición a la izquierda. Por eso yo tenía dudas y hemos hablado de esto anteriormente. Sergio, parecía que las derechas o movimientos conservadores iban a abrigar más bien al candidato opositor, a Gustavo Petro, a este millonario más involucrado en temas inmobiliarios, que ha sido como un candidato de último momento, y de pronto gana Gustavo Petro. ¿Te sorprendiste también, Sergio, o te olías esta victoria? ¿Qué se sentía en Colombia? Fíjate, varios temas, ¿no? Porque creo que das en el clavo de muchas de estas cuestiones, ¿no? La primera es que efectivamente la izquierda Colombia, le sucede también a la izquierda en Perú particularmente, ¿no? Arrastra un estigma importante por haber estado vinculada en el pasado a la violencia. Lo que pasa es que en Colombia tuvo lugar un proceso de paz que además arrancó un presidente de centro-derecha, como fue Juan Manuel Santos, y que ha tenido muchas dificultades para implementarse, pero sí ha logrado cambiar los sentidos comunes de los colombianos, ¿no? Los colombianos ahora no, como que no aceptan una lectura en la que toda la culpa de todo lo que les sucede es de la izquierda, y en particular de una izquierda que tomó las armas hace 50 años. Como ese argumento ha desaparecido, en este momento, después de que ese proceso de paz mental, sobre todo para los colombianos, tuviera lugar, la izquierda tenía una oportunidad de convencer con argumentos. Ya no estaba arrinconada por los estigmas, sino que podría optar, digamos, a convencer por argumentos. Y en ese sentido, lo que pensábamos todos era, bueno, a ver qué sucede en esta segunda vuelta. Efectivamente, en la primera vuelta, si tú sumabas los de Rodolfo Hernández, este millonario constructor, al que se ha visto en fiestas en Miami, bastante poco decorosas, tenía 6 millones de votos, con los votos de la derecha colombiana, que tenía 5, uno podía llegar a pensar que era imposible. Claro, y de hecho, te interrumpo una línea porque de hecho aquí yo escuché a algunos analistas que decían, ¿de dónde va a sacar Petro? Ya convenció a los que tenía que convencer, ya está el núcleo duro, ¿de dónde saca más millones de votantes? Te traslado la pregunta, ¿de dónde lo sacó? Esta es la clave. Bueno, la primera parte es que hay que comprender que no toda Colombia está dividida o posicionada en un eje izquierda-derecha. Hay muchos colombianos y muchas colombianas que se posicionan en otro eje, ¿no? Que confían en función de las propuestas que hace el candidato, que confían en función de la credibilidad que tiene el candidato. También hay una parte de los colombianos que apuestan por defender sus instituciones. Y yo creo que esto ha jugado mucho en la segunda vuelta. Gustavo Petro ha aparecido como un candidato que se comprometió con fuerza a defender el Estado de Derecho colombiano, la democracia colombiana tal y como la entendemos, aplicando un programa de izquierdas, sí, pero defendiendo el actual Estado de Derecho, la Constitución actual de Colombia. Mientras tanto, el candidato opositor estaba planteando, el candidato Rodolfo Hernández, perdón, estaba planteando
y llegó a decir, perdónenme que lo explique aquí, porque eso es, pero llegó a decir que se limpiaba el culo con las leyes colombianas. Claro, todos aquellos votantes colombianos, aunque fueran o tuvieran un cierto espíritu de centro-derecha, abocados a elegir entre alguien que iba a respetar la institucionalidad y las leyes o alguien que iba a saltárselas, cuando menos, pues optaron por el candidato que las respetaría. Y aunque no les guste del todo su programa, incluso aunque no les guste del todo el candidato, optaron por un futuro gobierno que apuesta por unir a los colombianos, que apuesta por desarrollar de paz, el acuerdo de paz, y que desde luego apuesta por defender las instituciones del país. Es interesante escuchar el discurso primero de Francia Márquez, que ha aparecido en una primera instancia. No deja de llamarme la atención, fíjate, los tiempos, ¿no? Ella aparece primero y es muy cuidadosa con el tiempo que se toma y lo que dice, y luego entra Petro y se larga un discurso larguísimo, muy típico del cuidado que tenemos las mujeres de no alargarnos, de mantener los equilibrios, y luego llega el hombre, ¡oh!, se despacha un tremendo discurso. No puedo dejar de ponerlo también como una nota hombre-mujer, no sé si estás de acuerdo, y luego los puntos clave que ha anotado esta mujer hoy, vicepresidenta electa de Colombia, ¿no es cierto? Ha apuntado a datos muy sensibles para la sociedad colombiana, que pasan por los mundos afros. Yo le dije afro-boliviana porque realmente atraviesa mi corazón como boliviana. Lo afro es lo afrodescendiente en América Latina, boliviana, colombiana, peruana. Estamos llenos de sangre negra, gracias a Dios, y por eso tenemos también estas posibilidades de mirar mundos, de sentir los ritmos negros. Qué bien al final del día que nos ha hecho este destino de cruzarnos con África, ¿no? Creo que nos ha hecho mucho bien, se ha derramado mucha sangre, pero al final del día nos ha hecho mucho bien. Me alargué. Lo que quería decir es que Francia plantea nuevamente la esencia afro-latinoamericana, afrocolombiana, el papel de la mujer, las diversidades, las generosidades, la inclusión. Ha empezado más con el lado amoroso, que también lo toma Petro, pero Petro se ha ido mucho también por los ejes políticos en el discurso. ¿Cuál es tu evaluación, Sergio, de estos dos discursos de inicio? Pero fíjate, lo primero que quería decir es que Petro no sería hoy presidente si no tuviera a su lado a Francia Márquez como candidata a la vicepresidencia. No sería. Esto, para muchos sectores progresistas, debe trasladar una enseñanza, ¿no? Cuando había gente que planteaba que Petro debería elegir a un vicepresidente o a una vicepresidenta liberal, centro, que ahí era donde estaban los votos, él optó, y Francia, que había ganado a pulso también en las primarias, esa posición de vicepresidenta. Ha sido Francia la que le ha puesto el corazón a la campaña. Para que Petro ganara ayer, hacía falta sacar a muchos colombianos de sus casas que tradicionalmente no votan. La abstención nuevamente se redujo, particularmente se redujo en los sitios donde viven más olvidados en Colombia, en el Atlántico, en la región del Atlántico, que en realidad es el Caribe colombiano, en Barranquilla, en toda la zona del Pacífico, en la zona del Cauca, en todas las zonas donde vive la población afrodescendiente colombiana, pero también la población mestiza, olvidada, en la que no llegan las carreteras, en la que no llegan las vías, no llega la electricidad. Y Francia ha sido la que ha conectado con ese pueblo colombiano, le ha pedido su apoyo y les ha trasladado, lo hace además de una forma absolutamente natural. Ella los va a representar por primera vez en la historia de Colombia. Gustavo Petro es claramente del lado del pueblo. Gustavo Petro no deja de pertenecer a un sector de la sociedad del cual han salido otros gobernantes, ¿no? Aunque él sea progresista y sea el primer gobernante progresista de la historia de Colombia, ¿no? Lo cual es un hito impresionante. Pero nunca, jamás en la historia había habido una afrodescendiente, alguien emergido de ese pueblo pobre, olvidado colombiano, sentado en el Palacio de Nariño. Era absolutamente electrizante ayer en el Movistar Arena, donde celebraron el
la victoria, escucharla hablar. Y puedo decirte que los torrentes de aplausos competían con los torrentes de aplausos a Gustavo Petro, porque, insisto, ha conseguido conectar emocionalmente todo el electorado que quería este cambio, que anhelaba ese cambio. El clima, enseguida voy al clima, pero antes te voy a mencionar lo que yo vi en Caracol. Desde acá de La Paz miraba vía el canal Caracol, que tiene un poder enorme en Colombia, y mostraban el mapa de la votación y era muy interesante cómo el voto del candidato hoy perdedor se centraba como en el centro, valga la redundancia, y la votación de Petro y Francia Márquez como que bordeaba Colombia, estaba más concentrada en el norte colombiano, en todo el lado que da al Pacífico, en el sur, entonces era como un abrigo que rodeaba Colombia, ¿no? Creo que ahí también se explica como las lecturas, los sentires, y me imagino que va a latir también en función de ese doble coloreado la política a futuro. Espero que se teja vía diálogo, eso es lo que han planteado de inicio, ¿no? Me ha gustado mucho esa señal que ha dado Petro en un discurso largo, muy político, ha demostrado que se va a situar entre los líderes fuertes de América Latina, ya se lo notó, es un tiburón de la política, y ayer él daba esta señal, decía, todos quienes votaron por Hernández son bienvenidos, y a esto le añadió que no va a haber una persecución ni política ni jurídica o judicial, no me acuerdo el término que empleó, pero hablaba de esto, de una inclusión que creo que es una clave, ¿no? Que un poco se enmarca en este discurso de la política del amor y del diálogo. No sé si coincides con esto último que me ha salido, Sergio. Sí, completamente, Claudia. De hecho, un pequeño apunte para hilar con el asunto anterior. Si en el mapa de Colombia superponemos el voto con el mapa de la pobreza, encontramos con que hay un paralelismo asombroso, ¿no? Exceptuando Bogotá, son las zonas más despauperadas del país, las zonas más excluidas, las que han votado masivamente por Gustavo Petro. Esta es la primera costura que tiene que tejer el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, ¿no? Tiene que conseguir que ese país de olvidados forme parte también del país real, ¿no? Y para eso hace falta inversiones en infraestructura, inversiones en educación, en sanidad. Hace falta esas partes del país dejen de ser subalternas y subordinadas y olvidadas, como decía. En segundo lugar, creo que es clave este planteamiento que haces, ¿no? Gustavo Petro sí se cree el acuerdo de paz. Es el primer presidente de Santos, que lo impulsó, evidentemente, que sí se lo cree y que va a implementar el acuerdo de paz. Y el acuerdo de paz, Gustavo Petro lo ha dejado muy claro, es un acuerdo de paz. Tiene como principal pilar la unión de todos los colombianos y las colombianas sin exclusión. El que ha sido excluido de la política durante muchos años, se tuvo que exiliar, que ha sido torturado en cárceles colombianas, sabe muy bien lo que es el sectarismo y sabe muy bien lo que es la persecución política a los adversarios. Y por eso abomina de esa forma de hacer política. Y por eso sus planteamientos son unos planteamientos de inclusión, ¿no? De arropar a todas las propuestas, vengan de donde vengan, discutirlas, luego para adelante su programa, evidentemente, pero se trata de tratar de retejer una Colombia que lleva demasiadas décadas dividida y rota, ensangrentada, ¿no? Y creo que el Gustavo Petro, que ha sufrido esa fractura, ha llamado a ser el presidente que efectivamente consiga retejer esa Colombia rota, ¿no? Uh-huh. Sergio, tú estabas ahí en el lugar. ¿Qué se sintió, para empezar, en las calles? Luego en el lugar donde han pronunciado sus primeras palabras ya electos Gustavo Petro y Francia Márquez, ¿quiénes estaban? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la alegría, el comentario, los comentarios? ¿Qué dicen los medios de comunicación? ¿Qué dicen los perdedores? ¿Qué ambiente se está viviendo hoy en Colombia? Pero ayer en Bogotá, que es una región, la capital del país, muy entregada a Gustavo Petro, en la que gana con abrumadora mayoría,
parecía que habían ganado la Copa del Mundo de fútbol, ¿no? Básicamente este era el escenario que me parece mejor paralelismo, ¿no? O sea, la gente por las calles, los coches pitando, las banderas colombianas ondeando en cada esquina, la gente en los balcones de sus casas, música por todos los rincones, un día de fiesta nacional, pero sin lugar a dudas, ¿no? Además, día de fiesta nacional, afortunadamente, sin ningún tipo de violencia. Hay que agradecerle a Rodolfo Hernández, por un lado, y al expresidente Álvaro Uribe, por otro, que reconocieran la victoria de Gustavo Petro con total parsimonia, tranquilidad y aceptando transición a una nueva forma de ejercer el poder, esta vez desde el lado progresista. Esto creo que hay que agradecérselo a las élites colombianas de la derecha, ¿no? Porque en ese sentido se han mostrado ejemplares en la jornada de ayer, y gracias a eso Colombia celebró en paz, los seguidores de Gustavo Petro celebraron en paz y felices, ¿no? La fiesta de haber ganado, el progresismo haya ganado después de 200 años, ¿no? Y es importante el reconocimiento, Sergio, si estás de acuerdo conmigo, después de lo que ha sucedido, por supuesto, en Bolivia, de lo que ha sucedido en Perú, de lo que ha sucedido en el propio Estados Unidos, no escuchar los cantos de fraude y el reconocimiento de los resultados, al margen de cuán bien lo puedan hacer posteriormente o no. Creo que es fundamental el reconocimiento de los resultados y, por lo tanto, la solidez de un sistema electoral que también estuvo en la pista de la falta de reconocimiento antes de estas elecciones. Completamente, por eso lo destacaba, ¿no? La democracia solamente se demuestra que uno es demócrata cuando pierde y reconoce el resultado. Cuando gana es muy fácil ser demócrata. Claro. Perder no es tan fácil. Entonces, en ese sentido, yo creo que la derecha colombiana ayer demostró que al menos en este instante, en el día de ayer, luego veremos cómo transcurren los acontecimientos. Claro, cuando a uno se les afectan sus intereses, tiende a resistirse, pero al menos en el día de ayer hay que reconocer que admitió sin ningún tipo de peros la victoria de Gustavo Petro, una victoria por 3 puntos, pero no fue una victoria por 10 puntos. Y en ese sentido, digamos que el reconocimiento debe ser doble, ¿no? A esa altura de miras de la derecha colombiana. Respecto a los medios que me preguntabas antes, y solo un apunte, creo que los medios de comunicación en Colombia están gobernados por el centro-derecha, sus dirigentes pertenecen, ¿no? a las propiedades. Claro, las propiedades de los medios tradicionalmente pertenecen a familias con tradición en Colombia. Abominaban de un candidato, Rodolfo Hernández, que era histriónico, que decía que iba a saltarse la institucionalidad colombiana, que es muy cara, perfecta, ese tipo de élites, ¿no? De centro-derecha, y en ese sentido creo que, digamos, abandonaron la vía del ataque sistemático a la izquierda y se mostraron bastante ecuánimes en este proceso, ¿no? Y creo que eso también ha sido importante, ¿no? Que los medios de comunicación hayan jugado un papel ecuánime, que también hay que agradecer. Parece que ha permitido que los colombianos pudieran elegir entre las dos opciones, libertad y no con altas dosis de manipulación, como hemos visto en otros lugares, ¿no? Hay algunas excepciones deshonrosas, pero la mayoría de los medios actuaron con una ecuanimidad envidiable en otros lugares del continente. ¿Qué hacemos con Petro como ficha en la región, Sergio? Una región en la que tenemos a un Brasil que se va a balancear entre un candidato de izquierda, Lula da Silva, y Bolsonaro. Una región que tiene al mismo tiempo una Argentina muy polarizada, con una crisis económica muy preocupante a la que el actual gobierno no le ha dado soluciones efectivas. Una región donde uno tiene al presidente Castillo en Perú, que está también batallando con sus opositores en un Perú donde se ha solucionado mucho los problemas, tumbando presidentes, y ese es un gran problema de Perú. Una región donde uno tiene una Bolivia también polarizada, con un movimiento al socialismo en el gobierno, pero con procesos
judiciales en cuestión, con las crisis dentro del propio MAS, una región donde se tiene a un México también con un presidente que está tan cerca de Estados Unidos que tiene que hacer ciertos balanceos en su accionar, una región con un Chile que acaba de estrenar a un Boric de izquierda con una asamblea constituyente, pero también con sus propios problemas y con unas encuestas de aprobación que por ahora no le están favoreciendo mucho a Boric. Es decir, hay una región en plena ebullición. Yo no quisiera hacer caso a esos mapas que hacen de la izquierda, donde uno dibuja país de izquierda, de izquierda, de izquierda. No es tan fácil, no es tan plano, y lo que se está debatiendo hoy en la región está todavía en vilo, ¿no? Cada uno con los problemas diferentes. ¿Cómo se completa esta región con Colombia? ¿Qué balance haces? ¿Qué percepción tienes de la región y un Estados Unidos también con sus cartas por jugarse? Yo creo que la izquierda en América Latina tradicionalmente ha sido bolivariana, si se puede llamar así, ¿no? Es decir, ha apostado por la integración latinoamericana. Yo creo que lo ha hecho por varias razones. Unas son casi históricas, ¿no? El hecho de que la izquierda latinoamericana haya sido perseguida por derechas en sus países ha obligado a generar una red de apoyo mutuo que ha hecho que las conexiones entre las distintas fuerzas de izquierda latinoamericanas estén muy vivas, mucho más de lo que lo están en Europa. Las izquierdas latinoamericanas se conocen entre ellas mucho más de lo que nos conocemos las izquierdas en Europa. Eso es un hecho, ¿no? En segundo lugar, que las izquierdas, las derechas, dirigidas en cierta medida desde Estados Unidos, apostaron por la atomización. A Estados Unidos le interesaba que cada país de América Latina tratara con ellos individualmente, uno a uno. Así es más fácil sus reglas de mercado y así es más fácil subordinarlos en el escenario económico mundial. Queda entendido desde siempre que defenderse de las injerencias del norte requería cierto grado de unidad, porque solos no podían ir en el mercado global con la fuerza de la diplomacia norteamericana. Y en ese sentido, Gustavo Petro, que entiende esto perfectamente, que es un dirigente de izquierdas que hace 30 años que lleva dialogando con otros dirigentes de izquierdas y conociendo, ¿no?, cuál es la realidad económica de la región, estoy convencido de que va a ser un pilar fundamental de los pasos adelante que la región tiene que dar a recuperar esa voz propia en el mundo, en un mundo en el que con cada vez más multipolar, que si no se tiene una cierta fuerza y una cierta masa crítica, estás prácticamente condenado a que los vaivenes del mercado y de las grandes potencias te pasen por encima, ¿no? En ese sentido, yo creo que Gustavo Petro, que además es economista y entiende esto bien, va a apostar por un mayor grado de integración latinoamericana. Y lo va a hacer en un momento, es curioso, un momento en el que países que no vivieron la ola progresista de principios de siglo, Chile, Perú, México y Colombia, están ahora gobernados desde la izquierda. Es una cosa llamativa. Un último apunte sobre este tema que me parece interesantísimo. Creo que Gustavo Petro refresca, ayorna el progresismo a escala global. Gustavo Petro es un tipo que está poniendo encima de la mesa un proyecto de izquierdas que por primera vez está íntimamente imbricado con el proyecto ecologista y el proyecto de transformación medioambiental. Es el primer dirigente de izquierdas que llega con ese proyecto como su bandera personal, como su bandera de transformación del país. Y eso, desde mi punto de vista, va a irradiar al resto de la región y al resto del planeta, que claramente son los dos temas que están encima de la mesa en este momento en el mundo. Me pareció muy atrevido que Petro, políticamente atrevido, que Petro de entrada en su primer discurso como presidente electo haya hecho una interpelación, pero directa a Estados Unidos. Ha hablado a la región, ha hablado al mundo y ha hecho una interpelación directa a Estados Unidos, cabalmente en el marco de las políticas medioambientales del mundo y ha lanzado una acusación y ha dicho, ahí arriba están contaminando y aquí abajo estamos absorbiendo todo eso. Entonces tenemos que hablar. Llama la atención, me ha sorprendido honestamente de un país que en todo caso
por la boca de varios analistas, Colombia ha sido calificada como el buen alumno de Estados Unidos, el alumno que le ha aceptado las bases militares en territorio colombiano, el alumno que le ha hecho caso en sus tensiones con Venezuela. Me olvidé de Venezuela en mi anterior lista, y de Cuba, ¿no? Hablando de los buenos y malos alumnos, me olvidé de los países que no han sido invitados a la Cumbre de las Américas: Nicaragua, Cuba y Venezuela, que por supuesto han recibido con las dos manos esta victoria. Pero además de añadirla a mi anterior lista de las izquierdas, Sergio, la interpelación directa a Estados Unidos ha sido bien atrevida anoche. Claro, fíjate, por un lado dijo esto, por otro lado dijo que hacía falta un sistema, un modelo de integración latinoamericana en el que no hubiera exclusiones. La referencia a que la OEA de Estados Unidos, ha protagonizado la última cumbre, no sirve. Porque hay un país que tiene derecho de veto por el resto de los países, ¿no? Y que ha dejado fuera a países centrales en el continente, que nos guste más, nos gusten menos sus sistemas políticos, ¿no? Y en ese sentido ha sido absolutamente claro y diáfano. Cada país tiene derecho a elegir a sus gobernantes de modo que quiera. Todos nos tenemos que poder reunir sin ningún tipo de exclusiones, ¿no? Eso es un desafío a la estrategia geopolítica norteamericana sobre América Latina, clarísimo. Y en segundo lugar, me parecía absolutamente necesario referencia a cómo Colombia esta vez sí va a tener autonomía respecto a la dirección norteamericana a la hora de decidir sobre sus políticas. Es absolutamente inédito, porque efectivamente Colombia ha sido la cabeza de puente, el buen alumno de políticas norteamericanas en la región. Con Gustavo Petro van a dejar de serlo. Al mismo tiempo, creo que hay que destacar la inteligencia política de Gustavo Petro. No plantea la discusión en la lógica clásica antiimperialista, sino que la plantea también del sesgo medioambiental, ¿no? Un sesgo que convence mucho más a las nuevas generaciones, que señala no tanto, digamos, los grandes discursos de la izquierda tradicional, sino los verdaderos problemas que se están sufriendo en el globo en este momento, ¿no? O mire, yo no voy a discutir con usted si tiene una trayectoria antiimperialista o no. Yo lo que le voy a discutir es cómo usted hoy día es culpable de arruinar la ecología global. Es algo que tenemos que solucionar, ¿no? Me parece que también ese giro fue muy inteligente a la hora de abordar, bueno, pues el pararse firme, ¿no?, frente al hegemón latinoamericano en el país donde más claramente están influenciados por ellos, ¿no? Con un alto mandatario militar americano contaba cómo las fuerzas norteamericanas están en todas las bases colombianas, en todas las bases militares colombianas. Hay asesores militares americanos en prácticamente todas las bases militares colombianas, cuales evidentemente está en detrimento de la soberanía nacional colombiana, ¿no? Yo creo que Gustavo Petro esto va a frenarlo, ¿no? Va a recuperar esa soberanía nacional colombiana, especialmente respecto al gigante del norte. Veremos cómo se va trazando las principales políticas y económicas, ¿no? Necesitamos políticas y políticas económicas en una Colombia que ha construido muchísimo su imagen sobre su capacidad de crecer como ciudad, de atraer inversiones, de ser una Colombia que ha sido y es un socio importante para la Unión Europea. Lo primero que dijo ayer la Unión Europea después de los resultados es: somos socios. Creo que el primer lente es económico. En el caso de Estados Unidos es económico, es político también. Habrá que ver cómo va manejando esto sin asustar mucho a los inversionistas, sin asustar mucho a quienes son dueños del dinero, ¿no? Creo que esto también está en juego en el caso de Colombia, el mercado, cómo se está comportando ahora los números frente a esta llegada de la izquierda. ¿Cómo sientes el ambiente ya económico, las olas financieras hasta este momento, Sergio? Fíjate, yo creo que aquí hay una paradoja, ¿no? Porque efectivamente Gustavo Petro un programa de izquierdas. Tiene un programa de izquierdas desarrollista. Una de las cosas que llamaba la atención en el discurso de Gustavo Petro ayer, que dijo: vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. Esto fue lo que dijo. Así es. Básicamente lo que quería decir con esto es tenemos que salir del atraso, un capitalismo atrasado en el que fundamentalmente lo que hace Colombia es pues exportar productos de primera necesidad
importar productos elaborados a un más alto precio, ¿no? Su política es, bueno, tengamos empresas en Colombia, pero tengamos empresas que puedan competir con las empresas del primer mundo en conocimiento. Es una apuesta claramente atractiva para el capital internacional, que va a tener espacio en Colombia para inversiones en infraestructura, tanto tecnológicas como viales. Una apuesta, desde mi punto de vista, atractiva para los grandes capitales, porque efectivamente Colombia puede dar un gran salto adelante en desarrollo con el gobierno de Gustavo Petro. Y por eso, desde mi punto de vista, no ha habido mucho menos animadversión entre el capitalismo industrial a la hora de ver la victoria de Gustavo Petro. Otra cosa es el capitalismo agrario, ¿no? Que es un capitalismo capitalista, si se me permite el término, ¿no? Y que bueno, puede ver amenazado su hegemonía, ¿no? Con tipos de cambio y con una política arancelaria distinta a la que les había beneficiado enormemente.